Abrimos la sección dedicada a Eusko y Cascuncha. Hoy vamos a tratar el siguiente tema: nuevos movimientos sociales en el País Vasco de la Transición 1975-1980. Y para tal menester tenemos con nosotros a un auténtico experto en la materia, el señor Raúl López Romo, doctor en Historia por la Universidad del País Vasco. Su tesis precisamente ha tratado sobre el papel de la conflictividad social en el País Vasco de la Transición entre la dictadura franquista y la democracia. Ha trabajado como investigador en la UPV, vinculado a su departamento de Historia Contemporánea y al Instituto de Historia Social Valentín de Foronda. Actualmente desarrolla en la Escuela de Políticas, Estudios Internacionales y Filosofía de la Queen's University of Belfast un proyecto comparativo entre Irlanda del Norte y el País Vasco. Y podríamos seguir así desarrollando el currículum de nuestro invitado, pero tampoco es cuestión. Don Raúl López Romo, Egunon, muy buenas. Muy buenos días, ¿qué tal? Si le parece, entramos ya directamente en materia. La primera pregunta es pelín de carácter personal, me lo va a permitir. ¿Por qué se Sí. aventura usted y elige esta temática cuando menos controvertida para realizar su tesis doctoral? Pues porque para los historiadores todavía resulta una etapa abierta, una etapa muy interesante porque sobre ella hay muchas cosas que decir todavía. Han pasado pocos años y a pesar de que esa época siga estando muy presente todavía en los discursos políticos, lo cual en parte es algo negativo de cara al trabajo del historiador porque sigue alimentando disputas políticas partidistas actuales, pero sin embargo yo creo que sí era necesario tender esa mirada, si quieres, más sosegada o más basada en un empleo abundante de fuentes y con un método crítico que en la medida de lo posible sirviera para desactivar ese tipo de visiones retrospectivas que desde el ámbito político se hacen. Y además, lo que a mí me interesaba subrayar era aspectos como, por ejemplo, que la transición a la segunda mitad de la década de 1970 no solamente fue un proceso de cambio político, de cambio institucional, sino que fue una época en la cual, junto a esa transición política, que sin duda es fundamental, pues también se produjeron otro tipo de transiciones paralelas, de tipo social y cultural, que son en buena medida las que han concitado mi interés o en las que he profundizado en este trabajo. Claro, como destaca sobremanera el cambio político que hubo en esa época de la transición, corremos el riesgo en demasiadas ocasiones de dejar al margen el cambio social y también el cultural. Eso es. Y, por ejemplo, si vamos a lo social, nos encontramos que no solamente en la transición, sino ya desde unos años antes, los años del desarrollismo, de los años 60, la sociedad vasca había cambiado profundamente, se había venido modernizando, por ejemplo, con la llegada de una masiva inmigración, que prácticamente en un puñado de años, en 2 décadas aproximadamente, va a doblar la población previa del País Vasco y luego automáticamente a partir de esa situación, inmigración, industrialización, nueva urbanización, se producen también una serie de retos como por ejemplo la integración de esa nueva sociedad, el acceso masivo a bienes de consumo y también en parte una cosa relacionada que es la alteración incluso de los hábitos de ocio y hasta en parte de la propia morfología urbana o de algunas de las ciudades, ¿no?, de las capitales vascas, por ejemplo, con la construcción de una serie de barrios periféricos para dar cabida precisamente a esa inmigración. Claro, la sociedad se había ido modernizando, pero al mismo tiempo persistía todavía encapsulada o encorsetada en moldes políticos dictatoriales durante el franquismo. Y es, sin embargo, a partir de la muerte de Franco, cuando se abren las expectativas de cambio y cuando esa sociedad más urbana, más modernizada, más formada también va a poder expresarse con mayor libertad y a plantear en la calle una serie de reivindicaciones que entre ellas habría que mencionar, por ejemplo, las reclamaciones de amnistía para los presos políticos en el año 76, etcétera, y por alguna forma de autogobierno para el País Vasco, y luego también otro tipo de reivindicaciones ligadas a los nuevos movimientos sociales como el feminista, el gay o antinuclear. Sin duda, el hecho de que falleciera el caudillo supuso un auténtico soplo de aire fresco para la sociedad estatal y por debe para la sociedad vasca. A partir de ese instante, como bien apuntaba, surgen diversos movimientos sociales que, a pesar de reclamar cosas y derechos distintos, tienen muchos puntos en común. Hubo, señor López Romo, movimientos que en principio, dependiendo de sus reclamaciones, seguro que no tuvieron pelín más sencillo que otros. Por ejemplo, y sin ir más lejos, el movimiento gay, todavía hoy en pleno siglo XXI, sigue teniendo problemas, así que en aquella época ni le cuento. Efectivamente, una de las diferencias que me encontré para tratar estos nuevos movimientos sociales, que sí que tenían una serie de cosas en común, como que surgen prácticamente al mismo tiempo, ¿no?, en una época de gran efervescencia asociativa
etcétera. Y también, de algún modo, otra similitud sería pues esa conformación interclasista, esa adscripción ideológica común más o menos al campo de la izquierda, de la izquierda transformadora, pero sin embargo efectivamente el movimiento gay es un buen ejemplo de cómo algunas de las reivindicaciones que surgen de lo social y se proyectan en el espacio público, sin embargo van por detrás de otro tipo de reivindicaciones que socialmente son más rápidamente asumidas quizás, ¿no? Y entonces ahí estaría un núcleo cultural relacionado con el machismo, con la homofobia, persistente y muy extendida en esa época, para explicar por qué la capacidad de convocatoria de movimientos como el gay fue inferior a la de otros como el antinuclear, por ejemplo. Hay un caso concreto que suscita nuestra atención. En la tesis aborda el movimiento antinuclear, que no pasa de moda, todo sea dicho de paso. Lemoiz estaba en el candelero. Eso es. Ya durante los años previos, durante principios de la década de los 70, el franquismo había impulsado una serie de planes de construcción de diversas centrales nucleares, concretamente en toda España, pero en el País Vasco iban a construirse 3, en la costa vasca, en Deva, en la costa guipuzcoana, y también en las localidades vizcaínas de Ea y de Lemoniz, que al final es el caso más conocido, el que más repercusión tuvo. Y luego tenemos el único caso próximo, digamos, al País Vasco que al final llegó a materializarse, que fue el de Garoña, cerca del límite con Álava, como es sabido. Pero sí, efectivamente, en esta época de la transición, el movimiento antinuclear fue uno de los movimientos sociales más potentes, y cuyas primeras manifestaciones, etcétera, ya arrancan desde el año 1976, manifestaciones bastante masivas, además. ¿Las argumentaciones que ofrecían estas personas para desechar la energía nuclear eran poco más o menos las mismas que ahora? Pues en parte sí, en parte se hablaba de los clásicos argumentos antinucleares, como sobre el peligro de los residuos radiactivos, por ejemplo, o sobre la perdurabilidad de los mismos, también sobre la posibilidad de fugas radiactivas, y también otro argumento que se empleaba, que quizás en ese caso ahora no se hace de una forma tan habitual, quizás era sobre la densidad de población tan importante en los alrededores de las centrales nucleares proyectadas. Es decir, pues, se venía a afirmar que Lemoniz, por ejemplo, en línea recta, está aproximadamente a una veintena de kilómetros solo de Bilbao, pero que en caso de existir un accidente, pues sería prácticamente imposible evacuar a toda esa población, ¿no?, del área metropolitana del Gran Bilbao, que prácticamente tiene 1 millón de habitantes. Llama la atención que después de estar acogotados durante muchísimos años por el régimen franquista, la gente, una vez muere el caudillo, tenga esas ganas de asociarse, esas ganas de salir a la calle y de gritar a los 4 vientos, primero libertad y luego a posteriori expresar sus ideas. Eso es, eso encaja primero con una serie de descontento que ya se ha ido fraguando desde años atrás, descontento en una serie de sectores. Fundamentalmente los movimientos sociales del antifranquismo son el obrero, el estudiantil y el vecinal, es decir, una serie de grupos que se vienen gestando, reuniendo y también formando organizaciones de izquierda o nacionalistas vascas en ámbitos como los barrios, como las fábricas o los centros de trabajo, y también universidades o centros de enseñanza media. Y luego, claro, además de esas oportunidades, digamos, culturales, un descontento compartido, etcétera. Luego, a partir de la muerte de Franco, también se van a generar otro tipo de oportunidades para sacar a la calle reivindicaciones de diferente tipo, y en ese caso serían oportunidades más bien de tipo político, ya que se inicia la transición y con ella poco a poco va a ser más fácil proyectar en el espacio público este tipo de nuevas reivindicaciones, por ejemplo, antimachistas o antihomófobas, por la derogación de leyes que discriminaban a las mujeres o a los homosexuales, y poco a poco se van a ir obteniendo también cambios legislativos en un primer lugar, pero luego también cambios en las mentalidades, ¿no? Una serie de cambios que igual arrancan en esa época de la transición, pero que tienen un largo recorrido y que incluso tienen proyecciones hasta la actualidad. Ya para finalizar, señor López Romo, como decíamos, nada más iniciarse esta charla que estamos manteniendo con usted, a pesar de lo arriesgado que es convertir la transición en objeto de estudio, no deja de ser tremendamente importante y relevante porque es historia viva y además estamos hablando de temas que en su momento fueron tremendamente importantes y que hoy en día lo siguen siendo.
Eso es. Yo, por ejemplo, durante la elaboración de este trabajo me encontré con una serie de cuestiones que llegaban hasta la actualidad prácticamente, ¿no? Por ejemplo, saltó todo el tema acerca de la posibilidad de renovar la licencia o no para prolongar la central nuclear de Garoña. Luego saltó también al espacio público toda la cuestión relacionada con la ley de matrimonio homosexual o sobre la posibilidad también de reformar la ley del aborto para que no solamente incluyese los 3 supuestos en los cuales ahora es posible abortar, sino que, bueno, una ley de plazos equiparable a la que existe en otros países europeos, etcétera. Pero claro, de algún modo lo que se trata en el trabajo del historiador no es solamente lanzar una mirada retrospectiva demasiado basada en lo que en la actualidad está centrado el debate político, digamos, sino mirar la época, concretamente esta época de los años 70, intentando poner los ojos en las preocupaciones de ese momento, que eran, a pesar de que hayan pasado pocos años, apenas 30 años, eran preocupaciones en parte diferentes a las actuales también. Doctor Raúl López Romo, gracias por acompañarnos en esta jornada de domingo. Que lo disfrute usted. Muchas gracias.